Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 13 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar de la poesía pura. En este módulo abordaremos el movimiento conocido como poesía pura y veremos a sus principales representantes en Hispanoamérica, como el grupo mexicano surgido en torno a la revista Contemporáneos, formado por José Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet y Gilberto Owen, además de Eduardo Carranza en Colombia y Mariano Brull en Cuba. Frente al exceso modernista y posmodernista surgen dos reacciones. Una tiende a la vanguardia más radical, llevando el lenguaje en algunos casos al límite, como es el caso de Vicente Huidobro, y otra reacción es la vuelta a un lenguaje más sencillo, menos preciosista y grandilocuente. Se busca la poesía por sí misma como vehículo de conocimiento y se rebelan contra todo aquello que no es poético, ya sea la belleza, las exigencias métricas o el lenguaje. El origen de la poesía pura está en el entorno de la poesía francesa de fines del siglo XIX. La primera formulación del término la hace Baudelaire refiriéndose a Edgar Allan Poe, y luego este concepto lo retoman los simbolistas Mallarmé y Valéry. En España esta idea la recoge Juan Ramón Jiménez y en Hispanoamérica, quizás por influencia de esta tendencia se desarrolla en varios países. Donde arraiga con más fuerza es en México, en los escritores reunidos en torno a la revista Contemporáneos, pero también tiene su eco en Colombia con Eduardo Carranza y en Cuba con Mariano Brull. Comenzamos hablando sobre los contemporáneos. Este grupo mexicano surge en torno a la revista Contemporáneos, creada en 1928. Aunque carece de manifiesto, se caracteriza por el cultivo de una poesía pura, en la que habrá también elementos del surrealismo y del criollismo, con un interés por lo autóctono y un intento por elevar la cultura mexicana a un plano universal, así como por una falta de interés por la poesía social. Esto último les llevó a ser muy criticados por su falta de compromiso y hasta el punto de que fueron saboteados y silenciados. En ocasiones se ha comparado este grupo con la generación del 27 española, por su procedencia de clase media alta y el alto nivel intelectual de sus miembros. Los temas que encontramos en su poesía son el amor, el tiempo, la incomunicación, la soledad y la muerte. Comenzamos hablando sobre José Gorostiza. José Gorostiza nació en Villahermosa, México, en 1901. Trabajó como profesor de literatura mexicana e historia moderna. Ingresó en el cuerpo diplomático y ejerció en Londres, Copenhague y Roma. En 1954 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Perteneció al grupo de los contemporáneos. A pesar de sus dotes literarias, su obra es escasa y se compone tan solo de 3 libros de poesía: Canciones para cantar en las barcas, Muerte sin fin y Poesía. En su poesía alternan los ritmos vernáculos con los más clásicos y sus temas son el paisaje, la flora o el cuerpo humano. Es un poeta introspectivo hasta el punto de llegar a lo hermético. Igual que ocurría en Góngora, en su poesía alterna lo popular y lo culto. Ya desde el principio no se sintió interesado por las vanguardias, sino por la unión del presente con el pasado. Entre sus modelos están los poetas barrocos, así como Antonio Machado y Ramón López Velarde. Canciones para cantar en las barcas reúne 25 poemas distribuidos en 3 secciones. En él predomina la presencia de la naturaleza, fundamentalmente el mar, como este del que ofrecemos un extracto y que recuerda a la poesía tradicional española. Se alegra el mar. Iremos a buscar hojas de plátano al platanar, se alegra el mar. Iremos a buscarlas en el camino, padre de las madejas de lino,
se alegra el mar. Porque la luna cumple 15 años apenas, se pone blanca, azul, roja, morena, se alegra el mar. Muerte sin fin es un poema filosófico en el que reflexiona en torno a la muerte a través de la imagen del agua contenida en un vaso. Es un poema hermético y ambiguo, abierto a distintas interpretaciones. Vamos a hablar ahora sobre Carlos Pellicer. Carlos Pellicer nació en Villahermosa, México, en 1897. Estudió en México y Colombia. Trabajó como maestro llevando a cabo talleres de alfabetización y también como profesor de poesía en la Universidad de México y como director del Departamento de Bellas Artes llevando a cabo labores museísticas. En 1953 es nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y en 1964 recibe el Premio Nacional de Literatura. Falleció en 1977 en Ciudad de México. Perteneció también al grupo de los contemporáneos. Entre sus obras destacan Colores en el mar y otros poemas, Piedra de sacrificios, Camino, Hora de junio, Ara Virginum, Recinto y otras imágenes, Subordinaciones, Sonetos, Práctica de vuelo y Con palabras y fuego. Pellicer es el primer poeta moderno de México. El poeta no rechaza lo clásico, sino que lo combina con lo moderno en una poesía fresca, alegre y vitalista. Incluimos como muestra su poema Deseos, en el que vemos su tono vivificante y su reivindicación de lo autóctono. Deseos. Trópico. ¿Para qué me diste las manos llenas de dolor? Todo lo que yo toque se llenará de sol. En las tardes sutiles de otras tierras pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol. Déjame un solo instante dejar de ser grito y color. Déjame un solo instante cambiar el clima del corazón, beber la penumbra de una casa desierta, inclinarme en el silencio sobre un remoto balcón, abandonarme en el manto de pliegues finos, dispersarme en la orilla de una suave devoción, acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación. O dejar de ser un solo instante el ayudante de campo del sol. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Vamos a hablar ahora sobre Xavier Villaurrutia. Xavier Villaurrutia nació en Ciudad de México en 1902. Comenzó estudios de Derecho, pero no los terminó. Realizó estudios de teatro y en 1935, becado por la Fundación Rockefeller, estudió arte dramático en los Estados Unidos. Dirigió la revista Ulises junto con Salvador Novo y fue profesor de literatura en la Universidad de México. Murió en la Ciudad de México en 1950. Cultivó la narrativa, la literatura dramática y la poesía. Entre sus obras poéticas destacan Reflejos, Nocturnos, Nostalgia de la muerte, Décima muerte y Cantos a la primavera y otros poemas. Perteneció al grupo de los contemporáneos. Entre sus temas recurrentes está la soledad, la nostalgia y la muerte, y en su poesía busca la trascendencia con un tono de tristeza y melancolía constante, como vemos en este extracto de su poema Nocturno Mar. Nada, nada podrá ser más amargo que el mar que llevo dentro, solo y ciego, el mar antiguo Edipo que me recorre a tientas desde todos los siglos. O en este nocturno miedo en el que nos habla de la ansiedad. Todo en la noche vive una duda secreta, el silencio y el ruido, el tiempo y el lugar. Inmóviles dormidos o despiertos sonámbulos, nada podemos contra la secreta ansiedad. Vamos a hablar ahora sobre Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet nació en Ciudad de México en 1902. Estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de México, donde en 1921 fue nombrado secretario del rector. Trabajó asimismo en el Departamento de Bibliotecas, fue profesor de literatura francesa y en 1929 ingresó en el cuerpo diplomático ejerciendo en diversos países como España, Francia, Bélgica y Brasil. En 1948 fue elegido secretario general de la UNESCO. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y doctor honoris causa por numerosas universidades. En 1974 se quitó la vida.
Cultivó la narrativa, el ensayo y la poesía, escribió numerosas obras poéticas, entre las cuales podemos mencionar Fervor, Canciones, El corazón delirante, Biombo, Destierro, Cripta, Sonetos, Fronteras y Trébol de 4 hojas. Perteneció también al grupo de los contemporáneos. Si su obra de juventud se caracteriza por un acusado romanticismo anacrónico para su época, a partir de los años 30 su estilo evoluciona incorporando recursos más modernos e intentando hallar un equilibrio entre lo tradicional y lo innovador. No obstante, su nombre siempre ha estado oscurecido por el de otros poetas de su época. En su primera etapa predomina un tono melancólico y el tema amoroso, y posteriormente escribe poemas más breves como el que transcribimos a continuación. No nos diremos nada. Cerraremos las puertas, deshojearemos rosas sobre el lecho vacío y besaré en el hueco de tus manos vacías la dulzura del mundo que se va como un río. Más adelante desarrolla un estilo más maduro en el que hay una mayor conciencia de la muerte. A pesar de ello, el poeta defiende el oficio de vivir. Nunca, nunca me cansará mi oficio de hombre. Hombre he sido y seré mientras exista. Hombre no más, proyecto entre proyectos, boca sedienta al cántaro adherida, pies inseguros sobre el polvo ardiente, espíritu y materia vulnerables a todos los oprobios y las dichas, hombre entre los que labran con sus manos lo que jamás hereda un alma digna, porque de todo cuanto el hombre ha hecho, la sola herencia digna de los hombres es el derecho de inventar la vida. Vamos a hablar ahora sobre Gilberto Owen. Gilberto Owen nació en Sinaloa, México en 1904, hijo de padre irlandés y de madre mexicana. Formó parte del grupo de los contemporáneos. Trabajó como diplomático en Nueva York, Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos y murió en Filadelfia en 1952. Cultivó tanto la narrativa como la poesía. Entre su obra poética destaca Desvelo, editado de manera póstuma en 1923, La llama fría, escrito en prosa poética, Novela como nube, Línea y Perseo vencido. Su obra más importante es Perseo vencido, en la que se encuentran la serie de poemas Simbad, El varado y El libro de Ruth. Es una obra que escribió a lo largo de 18 años y que se presta a múltiples interpretaciones. En el libro de Ruth se inspira en las fuentes bíblicas. Transcribimos un extracto de su poema Voz canta su amor. Me he querido mentir que no te amo. Roja alegría incauta, sol sin freno en la tarde que solo tú detienes. Luz de morada sobre mi deshielo. Por no apagar la brasa de tus labios con un amor que darte no merezco, por no echar sobre el alba de tus hombros las horas que le restan a mi duelo. Pero ¿cómo negarte mis espigas si las alzabas con tan puro gesto? ¿Cómo temer tus años si me dabas toda mi juventud en tu deseo? Simbad el varado es la historia de un hombre aislado. Owen parte de la fuente islámica, pero refleja la caída del héroe. Simbad está perdido en una isla. Es la historia de un marinero que ha perdido su elemento, el agua, y que vive enfrentado al silencio, la soledad y la falta de aventuras. Vamos a hablar ahora sobre Eduardo Carranza. Eduardo Carranza nació en Villavicencio, Colombia, en 1913. Trabajó como periodista, catedrático y diplomático y murió en Bogotá en 1985. Fue el promotor del movimiento Piedra y Cielo, que toma su nombre de un libro de Juan Ramón Jiménez. Este movimiento reacciona contra el parnasianismo imperante. Entre su obra destaca Canciones para iniciar una fiesta, 6 elegías y un himno, La sombra de las muchachas, Los pasos cantados y Los días que ahora son sueños. Su poesía es sencilla, ligera y ágil, con un carácter sensual, delicado y apasionado, y en ella se refleja también la idea del paso del tiempo. Este poema suyo se encuentra entre sus poemas más conocidos. Soneto con una salvedad. Todo está bien, el verde en la pradera, el aire con su silbo de diamante, y en el aire la rama dibujante, y por la luz arriba la palmera. Todo está bien, la frente que me espera, el azul con su cielo caminante, el rojo húmedo en la boca amante y el viento de la patria en la bandera. Bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante,
Bien que sea entre sueños el infante, bien sea enero azul y que yo cante, bien la rosa en su claro palafrén, bien está que se viva y que se muera, el sol, la luna, la creación entera, salvo mi corazón, todo está bien. Si en una primera etapa la poesía de Carranza es una poesía erótica y exaltada que gira en torno al amor y a la tierra, con el paso del tiempo su tono se va haciendo algo más grave, reflexionando sobre el dolor y sobre el destino del hombre en el mundo. Vamos a hablar ahora sobre Mariano Brull. Mariano Brull nació en Camagüey, Cuba, en 1891. En 1916 ingresa en el cuerpo diplomático y es destinado a Estados Unidos, Perú y España. En Madrid conoce a los poetas de la generación del 27. Vivió también en París, en México y en Bruselas. En 1939, al intuir la inminencia de un conflicto en Europa, regresa a Cuba, donde mantiene contacto con Juan Ramón Jiménez. Posteriormente, es enviado a Estados Unidos, Bruselas y Uruguay. Murió en La Habana en 1956. Su primer libro fue La Casa del Silencio de 1929, de estilo modernista y con influencia de Juan Ramón Jiménez. En su segundo libro, Poemas de Menguante de 1929, se decanta por una poesía pura. Entre las características de su poesía están los juegos de palabras, las aliteraciones y los juegos fonéticos. No obstante, la poesía fonética es solo un capítulo pasajero de su obra, como podemos ver en este poema suyo en el que recurre al tema de la rosa. Epitafio a la rosa. Rompo una rosa y no te encuentro. Al viento así, columnas deshojadas, palacio de la rosa en ruinas. Ahora rosa imposible en piezas. Por agujas de aire entretejida al mar de la delicia intacta, donde todas las rosas, antes que rosa, bellezas son sin cárcel de belleza. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.